Edición, animación y efectos especiales. Cuando vemos una película, un cortometraje, una serie, entre otras producciones multimedia, es normal el solo disfrutarla, opinar y juzgar si esta fue de nuestro agrado. Pero pocas veces nos preguntamos qué tan complicado fue el realizar toda la producción, cuántas personas intervienen y cómo es que éstas se hacen. Como en todo trabajo, es importante el saber cómo se conforma y qué actividades desempeñan los involucrados para que todo salga tal y como debería ser. En los proyectos multimedia no es la excepción. Preproducción. Es la fase más importante. En esta etapa es donde se maquila la idea que se quiere realizar. Se escribe la historia que se desea contar para que posteriormente iniciemos con la escritura del guión y lo que sería el storyboard. En este paso es donde se desata el mayor esfuerzo creativo. El guión literario es el documento donde se encuentra relatada la historia tal y como se verá en pantalla. En este se describen los diálogos y las acciones de los personajes e incluso puede contener acotaciones para los actores. Regularmente no cuenta con indicaciones de cómo es que se debe de grabar las acciones, ángulos, encuadres ni nada por el estilo. Para tener todo eso es necesario contar con el guión técnico, que es aquel documento en el que se describen detalladamente la forma en que se debe de grabar cada cuadro de la película para que sea lo más parecida posible a lo planeado según el storyboard. En este se debe indicar el tamaño y los tipos de planos para poder describir brevemente lo que sucede ahí. Se hace anotaciones para definir ángulos y se indica qué partes de la escena se va a grabar. Está también el guión gráfico o storyboard, que se puede definir como un organizador donde se planea la forma visual de la narrativa de la historia. Este documento es de suma importancia, pues aquí se demuestra gráficamente la línea del tiempo de la historia y cómo es lo que se desea realizar al hacer el rodaje de las tomas. Los derechos y copyright de los recursos protegen las obras sobre su uso de cualquier tipo. Existen diferentes simbologías que indican cómo es que está protegida una obra o recurso. Por ejemplo, tenemos el copyright que nos indica que la licencia restringe el uso de la obra y que el autor es el único que decide sobre esta restricción. Está también el copyleft, a la cual da libertad al autor para decidir sobre qué tipo de prohibiciones y libertades quiere imponer sobre su obra. Hay también las obras huérfanas, que son aquellas que están protegidas por derechos de autor, pero que no es posible identificar a su autor, por lo que no se puede conseguir un permiso para poder utilizarla de ninguna manera. Al final tenemos a las obras de dominio público, las cuales son de libre uso hasta por 70 años. Para lograr una obra audiovisual es necesario todo un equipo para llevar a cabo cada una de las actividades. Tenemos al guionista, quien es el que da el formato escrito de toda la historia sobre la que se va a trabajar. Tenemos al productor, que es la figura máxima encargada de todo el equipo, responsable y encargado directo para que todo salga de manera adecuada en tiempo y forma. Es la persona que se encarga de la organización de la contratación del personal y que tiene los derechos del proyecto. Está el productor ejecutivo, que se encarga del financiamiento, presupuestos, gastos, patrocinios, intercede en la elección del reparto protagonista, aprueba el plan del trabajo, incluidas las posteriores modificaciones, y da seguimiento del proceso de producción y postproducción hasta la entrega final. Tenemos al director, quien es el encargado de justamente dirigir toda la producción. El director de arte es aquel que se encarga del concepto visual de la obra, como los escenarios, maquillajes, vestuarios, etc. También tenemos al director de sonido, que es el encargado de la música y el sonido de la obra. El director de fotografía es el que se encarga del desarrollo artístico de la imagen, es decir, dependiendo del tono que le quiera dar el director a la película, el director de fotografía trabaja la iluminación, los colores, las texturas y planifica los encuadres del metraje antes de grabar. Dentro del equipo de trabajo también tenemos a los montajistas, encargados de la creación de la escenografía, y a los sonidistas, que son los responsables de capturar el sonido de manera correcta. La postproducción
es donde se trabaja con todo el material capturado para poder afinar los detalles, hacer retoques, correcciones de colores, iluminación y la parte de la edición para poder todo lo que sería la obra final. Aquí es donde se coloca la animación, pues todo es creado gracias a los nuevos programas de computadora que nos permiten crear todo tipo de cosas, a diferencia de los efectos especiales, los cuales son puestos en el rodaje como el maquillaje, explosiones, tiroteos, etc. Por último está lo que es la carpeta de producción, que es el documento hecho en preproducción en donde se hace una descripción detallada de toda la obra y cómo se realizará en sus diferentes facetas a lo largo de la producción. Se crean dos tipos de estas, una va dirigida hacia los inversionistas y la otra sirve como guía para la producción y postproducción.